el canal de la Unión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto, le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le informo que se ha dado cita a las 5:30 de la tarde a los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, aquí en este salón de sesiones de la Comisión Permanente de la Cámara Alta. Esto con el fin de que continúen con el análisis y con la discusión del proyecto de dictamen de estas Comisiones Unidas relativo al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Hay que destacar que este es el primer proyecto de dictamen de los 4 que tienen que ser analizados por parte de los integrantes de estas comisiones dictaminadoras. Se ha dado 2 rondas de intervenciones a favor y en contra por parte de los integrantes de estas comisiones. Sin embargo, hay que señalar que aún no termina esta segunda ronda, que es lo que veremos en unos momentos más en esta reunión de trabajo a la cual lo invito a que nos acompañe. Muchísimas gracias. Senadores presidentes de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera, compañeras y compañeros senadores. Uno de los aspectos más ominosos de esta andanada privatizadora es sin duda, como se ha venido debatiendo a lo largo de estos 2 días, la técnica extractiva de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica. Yo sé que se ha hecho mención a esto ya, pero me tomaré una parte de mi tiempo para hablar del asunto, principalmente porque veo que existe todavía un poco de confusión, particularmente por parte de los promotores de estas reformas. Como todos sabemos, el petróleo es un recurso no renovable que se formó durante millones de años y ahora lo estamos explotando a un ritmo acelerado. Como cualquier otro recurso no renovable, la curva de producción tiene una forma de campana. La producción de un campo, de un pozo o de todo un país empieza a aumentar hasta llegar a un máximo porque no puede continuar evidentemente hasta el infinito y luego comienza a descender. Vale recordar que desde 1965 a 1973 la producción mundial creció muy rápidamente a una tasa de casi el 8%. Posteriormente, en 1979 creció a una tasa inferior hasta llegar a los años recientes en los cuales la producción ha permanecido prácticamente estancada en alrededor, según datos oficiales, de 75 millones de barril por día. Esto quiere decir, compañeras y compañeros, que cada vez descubrimos menos petróleo. Los grandes yacimientos, los llamados gigantes, constituyen el 80% de la producción mundial y los hemos encontrado casi todos. La mayor parte de estos fueron descubiertos en las décadas de los 80 y 70, incluyendo Cantarell. Esto es, que en el mundo tenemos cada vez menos petróleo y cada vez se vuelve más costoso y difícil de extraer. Lo anterior, como todos sabemos, queda constatado por el paulatino aumento del precio del petróleo. Hay que recordar que en el 2002, por ejemplo, el barril de petróleo valía $25, mientras que en el 2008 tocó el máximo de casi $140 el barril. Y es aquí, compañeras y compañeros, donde aparece la técnica de fracking. El petróleo que antes no se podía explotar porque era demasiado caro, ahora sí se empieza a explotar
con un altísimo impacto ambiental, social. 3 a 5 kilómetros de profundidad, hasta llegar a donde se encuentran unas rocas porosas que pueden ser de esquito, lutitas o pizarra. Cuando se alcanza la capa de rocas, se continúa la perforación en un plano horizontal a través de la misma. Esta perforación horizontal suele ocupar, como nos comentaron el comité científico, a un grupo de senadoras y senadores que fuimos hace poco precisamente a conocer los avances allá en los Estados Unidos. Esta perforación suele ocupar entre 1,5 kilómetros de longitud o puede llegar hasta 3 kilómetros. Y dentro de la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas y se inyectan por etapas. Se inyectan de 9 a 29 millones de litros de agua a una muy alta presión, mezclados con arena, como lo recordarán algunos de los senadores aquí presentes que asistieron a esa gira, y un cóctel, como se nos dijo, de más de 750 aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se encuentran ya identificados bencenos, silenos, cianuros, los cuales, como todos sabemos, son elementos cancerígenos y mutágenos. Muchas de estas sustancias químicas, también lo sabemos, ni siquiera están catalogadas. Las empresas se reservan la información completa de los componentes de este cóctel, amparándose, así nos lo dijeron, en el secreto del derecho de patente, por lo que no se sabe con exactitud las dimensiones de los riesgos que todavía se están corriendo en muchas partes del planeta. El agua a presión, vuelvo a la explicación, fractura la roca, liberando luego el gas, junto con la arena y los aditivos, pues retorna a la superficie, pero solo hasta en un 80%, donde es común que tenga pues contacto con los seres humanos. Compañeras y compañeros, alrededor del mundo existen incontables testimonios sobre esta peligrosísima polución. Existen pruebas y son incontrovertibles. Tan solo en Estados Unidos existen más de 1,000 casos documentados de contaminación de agua cerca de pozos de fractura hidráulica. Y según estudios científicos realizados en el mismo país, se estima que la población que habita a menos de 800 metros de un pozo donde extraen hidrocarburos por fractura hidráulica, la probabilidad de padecer cáncer asociado a los contaminantes emitidos como consecuencia de esta técnica es ni más ni menos que del 66%. No es por nada, compañeras y compañeros, que a nivel mundial son ya varios los países que han prohibido esta práctica en su territorio. Y esto lo quiero recalcar porque aquí hay varios legisladores reformistas, autodenominados modernizadores, que se desviven dando referencias mundiales. Habría que revisar todos los países de Europa y todos los estados de la Unión Americana que ya han prohibido el fracking. Algunos inclusive han entrado en moratoria hasta que no se garantice que no se está perjudicando el medio ambiente, cosa que lo recordarán los senadores que fuimos a esa gira a las llamadas capitales mundiales del petróleo, no lo pudieron garantizar que fuese seguro. Y estos datos son públicos, cualquiera los puede corroborar, solo hace falta, lo quiero decir con respeto, pero solo hace falta tener ganas de informarse. Y por si esto fuera poco, compañeras y compañeros, está comprobado también que este método ni siquiera es rentable económicamente hablando. Hoy, la misma industria gasífera en los Estados Unidos ha reconocido que en el 80% de los pozos perforados los costos de producción superan hoy en día las ganancias esperadas. En el contexto nacional, que también alguien aquí hizo referencia a él, de los 6 pozos que el gobierno mexicano ha perforado desde el año 2011, en Nuevo León y en Coahuila, en la provincia petrolera Burro Picao y en Sabinas, sobre todo, 3 de estos 6 han resultado no comerciales. 2
no comerciales por no producir condensados y uno, aunque es comercial, presenta baja productividad de gas y de condensados. Luego entonces, compañeras y compañeros, la baja rentabilidad de estos proyectos se encuentra directamente relacionada con sus altas tasas de declinación, las cuales se sitúan entre el 29 y el 52% a un año de haber comenzado la extracción. El petróleo no convencional tiene costos muy altos, el doble o triple del petróleo convencional que se produce. Y tenemos que considerar, compañeras y compañeros, que para producir energía, evidentemente necesitamos energía. El petróleo convencional que se obtenía en Texas en los años 30 tenía una relación de 100:1, es decir, teníamos que llevar un barril de petróleo para poder producir 100. Pero hoy en día el tema ya ha cambiado. Hoy el petróleo convencional, hace pocos años ya se sacaba en una proporción de 15:1. ¿Qué quiero decir, compañeras y compañeros, en conclusión y sobre este asunto? Que estamos llegando al fracking porque el petróleo convencional comienza a declinar y estamos rascando ya el fondo del barril. Esto no es una revolución, es una jubilación en la era del petróleo, pero con un costo altísimo que tendríamos que pagar todos. Por todo esto, varios legisladores presentamos en ambas cámaras una iniciativa por la que se expide la Ley General para la prohibición de la fractura hidráulica. Lo hicimos el 29 de abril de este año, misma que debo señalar debió haber sido considerada en este proceso de dictaminación en los términos del artículo 183, numeral 3 del reglamento del Senado de la República. No se hizo, y esto representa una omisión más dentro de la larga cadena de violaciones a nuestro reglamento. No puedo más que terminar advirtiéndoles, pero con mucho respeto, pero con mucha claridad, que las futuras afectaciones ambientales que se provocarán, así como los estragos sociales que esto acarreará en muchísimas regiones y comunidades del país, serán responsabilidad únicamente de aquellos que, olvidándose de preguntarle a la mayoría de la población, quieran imponer su mayoría, su minoría. Nosotros, en el PRD, no cejaremos hasta lograr la prohibición de esta técnica demostrada científicamente riesgosa para el ser humano y para el medio ambiente. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra en contra el senador Zoé Robledo. Muchas gracias, senador presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Compañeras y compañeros senadores, aquí seguimos insistiendo y esperando a que los promotores de esta iniciativa, de esta reforma, nos empiecen a hablar un poco más claro y nos digan ¿para qué es la reforma energética? Porque si algo ha quedado claro es que esta es una reforma en la que se sacrifica mucho para obtener muy poco, aún en el supuesto de que el gobierno, después de varios filtros, después de garantizar la utilidad de las empresas extranjeras, a pesar de eso, el gobierno obtuviera un poco más de ingresos, eso no significa en automático que eso ni va a incrementar la calidad de sus acciones, ni va a incrementar la calidad de sus decisiones, ni su eficiencia, ni su transparencia, ni su honestidad, ni mucho menos los objetivos para los que quiere estos recursos. Todo lo contrario. Está demostrado en el mundo que un gobierno que obtiene más recursos, pero tiene poca transparencia y pocos mecanismos para rendir cuentas sobre ellos, es mucho más proclive a enmascarar sus errores, a ocultar sus costos
e incluso a incrementar su corrupción. Como sociedad y como nación, nosotros estamos ante la disyuntiva de hacer un planteamiento de reformas a la Constitución y a una serie de ordenamientos con la esperanza de que el gobierno ahora sí va a hacer las cosas bien, y un planteamiento como el que hicimos nosotros hace más de un año, en el que los recursos energéticos de nuestro país sirven para combatir la pobreza y para abatir la desigualdad que tenemos en el país. Hoy a lo que estamos asistiendo es a la formalización de la apertura económica más salvaje y más irracional de que se tenga memoria en México. Estamos renunciando a la posibilidad de aprovechar para los mexicanos la riqueza con la que nos dotó la naturaleza, pero lo estamos haciendo en aras de que pues aquí el PRI y el PRAN pretendan prácticamente regalarla sin obtener nada a cambio. La apertura, repito, está históricamente comprobado, no ha servido a las mayorías en México, ha servido solamente a un pequeñísimo sector de la población que ha llegado a los niveles de riqueza más altos del mundo. Eso no es una opinión, es un hecho incontrovertible. A partir del proceso de apertura de nuestro país, el proceso de desigualdad entre los mexicanos se ha acrecentado, no ha disminuido. Pero aquí, ¿qué es lo que se nos pide? ¿Tener un acto de fe? Eso me parece totalmente inaceptable. Es más, revisemos los procesos de apertura comercial que durante los últimos 30 años han ocurrido. Por lo menos esos se hicieron de manera gradual, por lo menos en esos algo tuvo que negociar el gobierno de México. Se plantearon aperturas recíprocas con los países con los que establecimos intercambios a través de tratados internacionales, pero esta vez no es así. Aquí es una apertura en la que solo México da y los demás quitan, así de sencillo. Simplemente recordemos cómo fue la construcción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El ejercicio de mayor apertura comercial que nuestro país había tenido hasta la fecha, hasta que llegan con esta propuesta de iniciativa de apertura salvaje e irracional. En aquel caso, en esa apertura, al menos se establecieron medidas de reciprocidad que no necesariamente fueron ni buenas ni mucho menos justas, pero para la industria, para el campo mexicano, pues se habían planteado como alguna garantía de que había un intercambio en la lógica de la apertura comercial. ¿Funcionaron? No, la mayoría de ellas no funcionaron, pero por lo menos había en la mesa de negociación un acto de dignidad del Estado mexicano. Había la voluntad de aquellos actores políticos de que México recibiera algo. Después eso quedó en el camino. Sin embargo, en el planteamiento general, ni siquiera en esas mesas de negociación se establecía lo que hoy está pasando aquí. Una apertura sin condiciones, una apertura con todas las facilidades. Es la lógica de una venta de garage, en donde puede llegar uno e imponer las condiciones con las que quiere hacer una negociación. La apertura del sector energético se hace de manera total y sin reciprocidad alguna de los muy distintos países que serán beneficiados. La iniciativa de reforma de ley de inversión extranjera, en particular, cuestión que estamos discutiendo el día de hoy, considera pertinente que la petroquímica básica, al dejar de ser materia exclusiva del Estado, deje de tener restricciones para la incorporación de los capitales que estén interesados. Eso, además, conforme a los cambios que se propone en la ley de inversión extranjera, abren también el sector naviero y también el transporte terrestre para todo lo referente al sector de hidrocarburos. Sé que en el dictamen hay una modificación, pero permítanme referirme a ella en el momento de las reservas, porque esa modificación tiene detrás una enorme negociación que devela y descubre la realidad del proceso que estamos viviendo hoy aquí y la realidad del proceso que a descargo de un senador del Partido Acción Nacional está ocurriendo en otro lado, quién sabe dónde, quizá en Brasil. Tal parece que la intención es
que lleguen rápido más inversionistas, que lleguen a una costa de abrir en condiciones sumamente ventajosas para las empresas extranjeras, en detrimento tanto de empresas mexicanas como de trabajadores del país y en detrimento del propio Estado mexicano. Creo que aquí hay que darnos cuenta de quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta apertura del sector energético, porque además probablemente muchos en el imaginario, en la construcción colectiva, piensan que esta apertura va a atraer capitales de las empresas tradicionales que ubicamos como las famosas transnacionales, y así será, sin duda. Shell, Exxon, Elf de Francia, en fin, una serie de empresas cuya fama pública, por cierto, no es la mejor del mundo y que se han visto envueltas, algunas de ellas en sobornos y corrupción, con casos tan escandalosos como el de Elf en Angola, con un soborno cruzado con el presidente Dos Santos de aquel país. Quizá están esperando que vengan empresas de energía eléctrica de talla internacional como Enron, esa famosa empresa norteamericana cuya reputación sobre sobornos y tráfico de influencias fue creciente y terminó con el mayor escándalo de ocultamiento de información, manejo de expectativas de bolsa y pérdidas millonarias de sus accionistas. Pero déjenme decírselos, para los que no lo sepan, esto no va a ser así. No solo esas empresas y esos capitales de esos países van a venir a invertir, no solamente de estos países cuyas regulaciones son estrictas y de sanciones severas, como lo puede ser el caso de Estados Unidos o Europa, son a los países a quienes estamos abriendo el sector. También estamos abriendo el sector a otro tipo de empresas que en el mundo son conocidas como las 7 nuevas hermanas. Hoy, estas compañías energéticas, que ya son las más influyentes del mundo, provienen de países no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y han sido identificados por el Financial Times, por el Economist Intelligence Unit e incluso por otros organismos internacionales como un grupo de empresas mayoritariamente estatales y que empiezan a dominar todo el mercado. Son, y hay que tenerlas muy presentes porque seguramente vamos a tenerlas muy cerca, Saudi Aramco de Arabia Saudita, Gazprom de Rusia, CNPC de China, NIOC de Irán, PDVSA de Venezuela, Petrobras de Brasil y Petronas de Malasia. Estas empresas de propiedad mayoritariamente estatal controlan hoy casi 1/3 de la producción mundial de gas y de petróleo y más de 1/3 de las reservas de ambos hidrocarburos. Las viejas 7 hermanas, cuyo número ustedes saben se redujo solamente a 4 durante la consolidación energética de los años 90, producen alrededor del 10% del petróleo y el gas del mundo y concentran apenas 3% de las reservas. Hay una geopolítica que se está modificando de manera veloz en el mercado de los energéticos. Y no es ese capital europeo de las viejas 7 hermanas y norteamericano a quienes nos estamos abriendo únicamente. Principalmente nos estamos abriendo a estos nuevos jugadores internacionales cuyas cartas de presentación son, por decirlo menos o por decirlo suavemente, dignas de analizarse con sumo cuidado. Empresas de países sin consolidación democrática en muchos casos, con graves problemas de corrupción, empresas de países cuestionados en el respeto a los derechos humanos, persecutores de la diversidad y de las libertades y permisivos con las malas prácticas ambientales. Por eso es que la legislación que se va a aprobar debería de ser no solamente muy puntual e impecable técnicamente, sino establecer reglas muy claras, sanciones muy altas y órganos reguladores muy fuertes para evitar que las malas prácticas internacionales inunden nuestra industria energética. En un espacio en donde existen experiencias como la de oceanografía o la corrupción y sobornos de Hewlett Packard con funcionarios de Pemex, van a pasar a ser simplemente anécdotas al lado de las prácticas que algunos de estos países tienen en materia de transparencia y anticorrupción. Es importante tener en cuenta que las controversias bajo los contratos que prevén las iniciativas muy probablemente no se van a dirimir ante los tribunales federales. No vamos a ir a una justicia